Hola amigos, ¿qué tal? ¿Cómo se encuentran? Aquí con ustedes Daniel Rojas Pachas con un nuevo video para este espacio Libros y otras interferencias. En esta oportunidad quiero dedicar el espacio a un cómic del año 2000. Se trata de Fantastic Four 1, 2, 3, 4, ese es el nombre del cómic. Está guionizado por Grant Morrison y dibujado por Jay Lee. Es una historia autoconclusiva de no más de 100 páginas, si la encuentran en un trade paperback. Está compuesta por 4 números en el formato clásico de cómic norteamericano, ¿cierto? De 25 páginas. Y nos relata, ¿cierto? Una aventura autoconclusiva de estos emblemáticos personajes del universo Marvel. Esta familia que hace su debut, ¿cierto? Dentro de la Edad de Plata, de Silver Age, de los cómics, introduce elementos que son revolucionarios para su época. Primero, se aleja, ¿cierto?, del elemento panfletario, del elemento que tiene que ver con la Segunda Guerra Mundial, con el periodo entre guerras, en la cual muchos personajes quedaron sumidos en la Edad de Oro, ¿cierto? Me refiero a Superman, Capitán América, la Mujer Maravilla, y retoma elementos de la ciencia ficción y se enmarca dentro de este periodo del sueño americano, pero también de la carrera espacial. Entonces hay bastantes elementos de ciencia ficción, bastantes elementos que hacen de estos personajes unos cosmonautas, unos exploradores espaciales, y a la vez tienen este elemento que es el elemento familiar, ¿cierto? El elemento filial, fraternal que vemos en los protagonistas. Son realmente una agrupación, son realmente personajes que si bien funcionan de forma autónoma, forman un núcleo importante, ¿cierto? La Antorcha Humana, su hermana la Mujer Invisible, su Storm, el Hombre Elástico, ¿cierto? Reed Richards y Ben Grimm, la Cosa. Son personajes que funcionan, ¿cierto?, dentro de estas relaciones interpersonales que tienen, y Grant Morrison explora eso. Entonces, esta es una historia que permite a lectores que no han podido acceder a los Cuatro Fantásticos o que conocen principalmente sus historias por las series animadas, las películas o algunos cómics clásicos, acceder a estos personajes creados por Jack Kirby y Stan Lee, lo que hace Grant Morrison de algún modo es rendir homenaje, ¿cierto?, a elementos clásicos que forman parte de la mitología y del devenir de estos personajes. Aparecen elementos como Namor o The Submariner, que es el rey de la Atlántida en el universo Marvel, que tiene, digamos, no una fe, pero tiene un flirteo constante con su Richard, ¿cierto? También una rivalidad con el hermano de ella, con la Antorcha Humana, ya que uno representa toda la fuerza del mar y el otro el fuego, ¿cierto? Por otro lado tenemos todo lo que tiene que ver con Ben Grimm y su cuestionamiento con respecto a su personalidad monstruosa, a esta apariencia monstruosa que tiene y que de algún modo contrasta con su nobleza, con su valentía y con su honor, ¿no? Es un personaje que a ojos de la opinión pública y a ojos del universo Marvel es una aberración. Un poco similar a lo que pasa con Hulk, pero acá es diferente porque Hulk tiene este elemento Jekyll y Hyde, en cambio la Cosa está atrapado, es un hombre atrapado dentro de este gran cascarón de piedra. Y bueno, también tenemos la eterna rivalidad entre Reed Richards y su archienemigo, su némesis Victor Von Doom, ambos dos de las mentes más grandes de este universo Marvel, ¿cierto? Bueno, el cómic toma estos elementos, ¿cierto? El edificio Baxter, Yancey Street y una serie de elementos que son, digamos, característicos de estos personajes y nos plantea una historia que podría parecer una excusa de historia, pero que en realidad creo que lo interesante es que permite explorar, ¿cierto? No solo el lado heroico y el lado que tiene que ver con la gran potencialidad de estos personajes, los poderes que representan, digamos, cada uno es muy característico con sus habilidades adquiridas por la radiación cósmica, pero también cómo estos poderes están relacionados con su personalidad y con sus debilidades, ¿cierto? Si bien estos poderes le dan una gran fortaleza, son grandes fuerzas dentro del universo Marvel, son personajes que también presentan de algún modo una vinculación emocional con sus poderes. Por ejemplo, explora Grant Morrison cómo su Richard, siendo la Mujer Invisible, es por un lado una mujer que tiene una gran fortaleza telequinética, es una científica, es una, digamos, mujer muy intuitiva, pero a la vez también es una persona tímida, es una persona que también se ve postergada dentro de la familia, sobre todo cuando la pones frente a Reed Richards y el trabajo científico que éste realiza, y queda casi como una dueña de casa amargada, una mujer
postergada e invisible a ojos de los demás. Entonces, su poder de algún modo refleja también, digamos, esta debilidad, ¿no?, en ella. Y Grant Morrison además explora este tema de, digamos, la infidelidad, ¿no? Como de algún modo en ella el hecho de que Reed Richards se vuelque tanto a su trabajo y se vuelva una persona como, podríamos decir, hermética, imposible de, digamos, de expresar sus sentimientos y comunicarse con ella, hace que prácticamente la empuje a los brazos de Namor, ¿cierto? Este personaje que es prácticamente un tipo que vuela por el mundo desnudo, que es una fuerza en la naturaleza, es un rey de la Atlántida y que, contrario a Reed Richards, es prácticamente más que todo fuerza y brío frente a Reed Richards, que es una mente, ¿no? Entonces, hay aquí un elemento que Grant Morrison explora. Por otro lado está el caso de Ben Grimm, ¿cierto? Que como dije es un hombre noble, es un sujeto que es el mejor amigo de Reed Richards y que se ve empujado, digamos, a esta aventura que finalmente, como hemos visto en distintas películas, como dije, en las series animadas y en los cómics clásicos, esta aventura que los lleva a ser irradiados por una energía cósmica que les da sus poderes. O sea, Ben Grimm se ve atrapado, ¿cierto?, como un monstruo dentro de este cuerpo de piedra, la cosa, la mole, como la conocemos en Latinoamérica, es por debajo de este cascarón un hombre sensible, un hombre fiel, un hombre leal a sus amigos, pero que de algún modo el mundo lo ve como una monstruosidad, como una aberración. Entonces, también eso es explorado en este cómic. Entonces, toda esa fortaleza también de algún modo es una cárcel para este personaje. Luego tenemos a la Torcha Humana, ¿cierto? Que es Johnny Storm, el hermano de Sue Storm, que en la última versión fue interpretado por Michael B. Jordan, algo que trajo bastantes polémicas por ser un hombre de color y que originalmente en la agrupación de los Cuatro Fantásticos es caucásico, ¿cierto? Johnny Storm. Entonces, hay aquí un tema complejo, pero digamos, los fans se quejaron que por qué hacen esto, digamos, esta especie de cambio solamente para agradar a una mayor cantidad de público, para ser políticamente correctos, y transforman a los personajes que conocemos históricamente. Bueno, aquí Johnny Storm, en todo caso, independiente del cambio de color que hay en la película, mantiene esas características, ¿no? Es un tipo imprudente, rebelde, es un joven impetuoso, y eso también se refleja en sus poderes, ¿cierto? La Antorcha Humana es pura llama, es puro fuego, es explosivo y es prácticamente puro éxtasis y frenesí. Entonces aquí también se ve eso, ¿no? Se ve esta vanidad que tiene, esta arrogancia y este sentimiento de autosuficiencia por ser el que tiene los poderes más destructivos del grupo, ¿no? O sea, es fuego, puede destruir todo, derretir todo, pero ese mismo ímpetu lo convierte en una persona muchas veces irreflexiva, arrojada, que se lanza al peligro, pero que eso finalmente también perjudica a sus compañeros y a sí mismo. Y luego tenemos a Richard, que es el hombre elástico, esta mente genial, que es parte del universo Marvel, como una de las mentes más brillantes junto a Doctor Strange, Black Bolt, no sé, el profesor Javier y Reed Richards, tiene esta elasticidad, ¿no?, que también se refleja en su pensamiento, en su lógica, que es una lógica maleable, flexible, cierto, líquida, una mente que no tiene los límites del razonamiento. Así como él puede estirar las partes de su cuerpo, también su mente tiene esta capacidad, ¿no?, esta flexibilidad para idear soluciones y poder generar estas aventuras que sus compañeros y familia, ¿cierto?, lo siguen, ¿no?, explorando el universo. Y bueno, Grant Morrison revisa esto, ¿cierto? Por un lado te muestra las fortalezas con los poderes que tienen, pero también te muestra que esas fortalezas y esos poderes, como dije, tienen que ver con su personalidad y finalmente también dan cuenta de sus debilidades y también de sus fijaciones, sus obsesiones, sus patologías, sus pulsiones, y Grant Morrison explora eso y lo hace a través de Doctor Doom, ¿no? Doctor Doom prácticamente es como que está jugando con ellos en esta historia 1, 2, 3, 4, lo que hace es dividirlos para poder vencerlos, ¿cierto? Y en cada número, de algún modo, les presenta alternativas para poder, digamos, de algún modo, desahogarse y entregarse a su placer, entregarse a sus obsesiones, entregarse a sus deseos más ocultos, o que puedan, de algún modo, liberar todas estas pulsiones que tienen. Entonces, en cada uno de los números lo que hace es ir
conquistándolos a través de sus debilidades. En el primer número le entrega a Ben Grimm la posibilidad, ¿cierto?, de volver a ser humano. Y claro, Ben Grimm añora volver al pasado, volver a ser el joven que fue, el hombre que fue, libre de este cascarón, pero lo que hace de algún modo es también desvincularlo de su presente, le quita, digamos, esta maldición de llevar esta cáscara de piedra, pero también de algún modo lo borra, digamos, lo borra de la realidad, casi como en esta historia clásica de Dickens, ¿no? De la historia de Navidad, en la cual lo transporta a una realidad en la cual nunca él fue Ben Grimm, entonces de algún modo no está con Reed Richards, no puede acceder a ser un Cuatro Fantástico, entonces queda varado en el fondo, le da una solución a este problema que tiene, pero también de algún modo le borra su existencia, o sea, le borra todo lo que lo ha hecho ser Ben Grimm. Entonces es bastante interesante cómo esta historia se presenta. Y el dibujo de Jay Lee acompaña muy bien a la historia. Pues bien, como pueden apreciar, el trabajo de Jay Lee en el dibujo es magistral, realmente acompaña el tono oscuro de la historia, pues aquí lo que se muestra, ¿cierto? Como ya señalé, es las maquinaciones de Doom, de este emblemático villano, y la forma en cómo va desarticulando al equipo, ¿cierto? De algún modo, la historia de Grant Morrison da cuenta de que la fortaleza de este equipo no solamente está, ¿cierto? Como en los X-Men, o en los Avengers, en las habilidades de cada uno de los personajes, sino también en esta unidad familiar, ¿no? Y esto es lo que va de algún modo resquebrajando Doom, ¿cierto? Es ahí a donde apunta, ¿cierto? A atacar, digamos, la lealtad de Ben Grimm hacia Reed Richards, dándole cuenta de que probablemente él, tanto Ben Grimm como Doom, son creaciones de Reed Richards, creaciones de su ambición desmedida, que su afán por el conocimiento, que su búsqueda por explorar nuevos límites a través de la ciencia es lo que provocó, digamos, la desfiguración y, digamos, la trágica transformación que sufre este personaje. Entonces, de algún modo, es prácticamente lo que Doom manipula en la mente de Grimm, ¿no? O sea, haciéndole creer que él es un esclavo de Reed Richards. Es muy interesante aquí el juego que hace con los personajes de Shakespeare, ¿cierto? Con Caliban y Ariel, señalando que son los esclavos de este, digamos, de Richards, que de algún modo el Ariel, el ángel, ¿cierto? La figura, digamos, majestuosa y de fuego es Johnny Storm, y él es el esclavo deforme y horrible. Entonces juega con esto, juega con la lealtad de Ben Grimm, juega con digamos, la amistad de ellos y la resquebraja, y de ese modo, al cumplir el deseo de Ben Grimm de volver a ser humano, digamos, lo saca del juego y es el primero que cae, la primera pieza que cae dentro de este tablero que empieza a establecer Doom. Luego pasa a atacar directamente a Sue Storm, ¿cierto? A la mujer de Reed Richards, a su esposa, y lo hace, digamos, manipulando, digamos, también una parte de la relación que tiene que ver con esta fragilidad que hay en el matrimonio de ellos en torno a la incomunicación, el hecho de que Reed Richards, como señalé, se vincule con tanta pasión, con tanto ahínco a sus creaciones, al afán de explorar a través de la ciencia, y la mente que tiene lo distancia, ¿cierto?, emocionalmente de sus compañeros. Entonces, utilizan amor, ¿cierto?, a esta figura que también es apolínea, es una figura que de algún modo también tiene que ver con un pasado de Sue Storm, para quebrar esta relación, y de algún modo confabula, de hecho, con Namor, y quiere generar una especie de reinado, ¿no? Donde Doom va a dominar la Tierra, el Namor, el mar, ¿cierto? Las profundidades del mar, y tiene un tercer aliado que es también un enemigo clásico de, digamos, los Cuatro Fantásticos, que es el Hombre Topo, ¿cierto? Molman, del mundo subterráneo, del inframundo, entonces, de esta especie de hombres topo que viven bajo la Tierra, y a cada uno de ellos les promete algo, y a Namor le promete que si lo ayuda
le va a entregar a Sue Richards como, a Sue Richards, claro, la esposa de Reed Richards como trofeo. Entonces, también aquí hay otra manipulación de Doom que nuevamente Grant Morrison remite a las historias clásicas de esta relación entre Namor y Sue Storm o Sue Richards, y también al hombre topo que aparece en la historia clásica, ¿cierto? De los Cuatro Fantásticos, en su origen. Entonces, aquí cae Sue Storm, de algún modo está manipulando la realidad Doom con este juego, con estos juegos mentales que hace sobre los personajes, y hace caer otra pieza más, digamos la reina, ¿no? del equipo, y luego va por Johnny Storm, que sería como una especie de alfil, ¿no? Dentro de este juego de ajedrez que tienen, y utiliza el ímpetu, ¿cierto? Y lo enfrenta con Namor, y a la vez lo vuelve un esclavo de Molman, y también hace caer, digamos, a uno de los miembros más fuertes de los Cuatro Fantásticos, el que tiene el poder más destructivo, debido a su ímpetu, ¿cierto? Johnny Storm se siente capaz de poder derrotar solo a Namor, de poder resolver esto, se aprovecha, digamos, de esta vanidad, de esta rebeldía que tiene, y con eso lo derrota. Y finalmente va tras Reed Richards. Ahora, lo interesante es que, claro, Reed Richards quizá va un paso más adelante y conoce que tanto las fortalezas de sus compañeros y de él mismo también son sus debilidades, y haciendo una especie de autorreconocimiento de su propia debilidad, ¿cierto? De aislarse del mundo y también de subestimar a veces el valor de sus compañeros debido a esta inteligencia que él tiene, es que hace, digamos, una contrajugada que Doom no espera, y le da cuenta que finalmente ellos son más que solamente un grupo, sino que también son una familia. Entonces, es interesante la historia. No voy a decir que es una tremenda historia o la mejor historia de Grant Morrison. Grant Morrison tiene Flex Mentallo, que ya lo comenté en este canal, Los Invisibles, tiene una serie de cómics en los cuales demuestra, digamos, Animal Man, todo su genio y su capacidad como guionista. En esta historia creo que lo que hace es acercar al público lector, sobre todo del 2000 en adelante, a estos personajes, rindiendo una especie de tributo y generando una historia en la cual podemos, en breves números, revisitarlos y poder ver sus historias clásicas como el vástago de los Cuatro Fantásticos, la llegada de Galactus, Silver Surfer, Namor, todos estos elementos que forman parte de lo que ha hecho característico a estos personajes. Podemos verlo, digamos, condensado en esta pequeña historia, pero también, claro, respetando la naturaleza de los personajes, pero también llevándolo un poco más allá, ¿no? O sea, digamos, mostrando el lado humano de los personajes, no solamente lo heroico, sino también la sordidez, cómo se dejan llevar por sus deseos, por sus pasiones más ocultas, y también cómo pueden reconstruir estas fortalezas, ¿no? Que les permiten como personajes también reactualizarse para nuevas generaciones. Creo que es interesante la historia de Grant Morrison, el dibujo de Jay Lee es increíble. Voy a dejar en la descripción del video un link para descargar la historia para que puedan leerla por ustedes mismos, disfrutarla, y también dejar en los comentarios qué les pareció, si es que ya la habían leído, si es que no, de algún modo generar, ¿cierto?, un acercamiento también a los lectores a los Cuatro Fantásticos, ya que seguramente con esta, digamos, movida comercial que ocurrió hace unos meses o hace un mes más o menos, de que Fox ha sido adquirida nuevamente por Marvel, probablemente tengamos dentro de poco, o quizá en un par de años más, no sé, ojalá una versión cinematográfica de los Cuatro Fantásticos que esté a la altura de los personajes, porque, digamos, las historias que se han llevado al cine han sido bastante malas. Las dos primeras son bastante ridículas, ¿cierto? Galactus, que es un personaje emblemático, aparece como una nube. Independiente de que los actores que hayan estado no sean malos actores, creo que los guiones no acompañan la historia y se pierde un poco ese elemento de, de familia, de exploración, de viajes fantásticos. O sea, una historia de los Cuatro Fantásticos sin duda tiene que ocurrir en el espacio, tiene que tener esos elementos, tiene que mantener ese equilibrio también entre lo doméstico y lo heroico, pero tiene que tener esa exploración espacial que lamentablemente estas cintas no lo han tenido. Y la tercera, que no está relacionada con las dos primeras, sino que es una nueva entrega a cargo del director de Chronicle, que trató de darle un elemento medio Cronenberg a la historia, tratando de mostrar cómo los poderes de los personajes son una carga y son una monstruosidad, son una deformación. Creo que hay elementos interesantes cuando Michael B. Jordan se transforma en la Antorcha Humana, cuando vemos al personaje, no me acuerdo el nombre del actor, pero es el actor de Billy Elliot, que se ve transformado
en en la cosa, ¿cierto? Cómo, digamos, se vuelve un monstruo, casi como una especie de no sé, de deformidad humana. Creo que ahí habían elementos que se podían haber explorado mejor, la psiquis de los personajes, pero luego cae en elementos muy tontos, peleando contra una nube en el espacio, un Victor Von Doom pésimo, con elementos tomados de Akira, con otros elementos tomados de no sé, de lo más básico que puedas encontrar en una historia de superhéroes. Creo que esa historia se desmorona. Creo que esta historia, por ejemplo, de Grant Morrison, un poco mejor hilada, con algunos elementos que la aterricen un poco más al público, podría llegar a ser una buena base para contar una historia de los Cuatro Fantásticos, como se hizo con Homecoming, ¿cierto? De Spider-Man. No contando una vez más el origen que ya todos hemos visto, sino partiendo desde la base de los elementos emblemáticos de los personajes, los elementos que los hacen característicos e importantes dentro de un universo, sin volver a contar el origen, pero insinuándolo, ¿no? Creo que esa podría ser una buena aproximamiento, sobre todo si sabemos que hay una gran película de los Cuatro Fantásticos que no es necesariamente de ellos, que es Los Increíbles de Brad Bird, ¿no? Que ahora se viene la segunda parte dentro de poco. Esa es probablemente la cinta que con mejor ojo, con mejor tino ha podido captar la esencia de lo que es una familia de superhéroes y rindiendo completamente homenaje, ¿no? El final de la primera de Los Increíbles es un homenaje claro a los Cuatro Fantásticos cuando aparece este personaje que sale de la Tierra con una monstruosidad y los poderes de los mismos personajes, ¿no? Creo que Brad Pitt podría ser realmente un buen guionista o un buen director para esa cinta, pero él ya tiene Los Increíbles, entonces habría que buscar algo que se asemeje a eso, y creo que la historia de Grant Morrison tiene eso. Tiene unos elementos que la hacen oscura, pero tiene elementos que también le dan esa luminosidad, ese elemento de nostalgia, ese elemento también de respeto y cariño hacia los personajes y en el intento por contar una nueva historia de algo que ya se ha visto muchas veces. Entonces, no es necesariamente 1, 2, 3, 4 una historia de origen de los personajes, pero sí es un acercamiento al público de estos personajes que son los Cuatro Fantásticos. Bueno, espero que hayan disfrutado el video. Como les dije, voy a dejar la historia para que la puedan descargar como lo hago usualmente en formato digital, y así si se animan pueden adquirirla también en trade paperback o pueden adquirirla ya en el formato, ¿cierto? De Marvel Knights que fue editado este cómic. Bueno, espero que hayan disfrutado el video y nos vemos en una próxima oportunidad. Nuevamente gracias por suscribirse al canal, por compartir, por dar like y ver los videos. Nos vemos en un próximo Libros y otras interferencias. Hasta pronto.